Puntos clave de la dermatitis atópica. Vamos a tener primero algunos sinónimos de esta patología. Entonces, como sinónimos vamos a tener eczema atópico o endógeno, neurodermatitis diseminada infantil, prurigo de Besnier o eczema del lactante. Todos esos van a ser sinónimos que hay que conocer de la dermatitis atópica. Esta va a ser una enfermedad crónica caracterizada por prurigo y remisiones con exacerbaciones. Entonces, esa va a ser nuestra definición, muy importante tener en cuenta a la hora de la clínica. En cuanto a la patogenia, va a ser una reacción de hipersensibilidad. Entonces, hipersensibilidad tipo 1 mediada por inmunoglobulina E. Entonces, esa va a ser nuestra principal patogenia y nada más aquí saber que el gen de la filagrina va a ser el responsable en el 42% de los casos. Entonces, hay gen filagrina en 42%. Nada más conocer esa parte. En cuanto a un poquito de epidemio, el 85% de los casos se van a producir en niños de menos de 5 años y sobre todo en mujeres y va a persistir en el adulto en el 60 a 70% de los casos. Como principales factores de riesgo tenemos el clásico paciente atópico, ¿no? Entonces es un niño que ya tiene rinitis alérgica, que tiene asma, que tiene un buen de alergias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nuestro clásico paciente atópico al que sus antecedentes, bueno, al que todo lo que tiene atopia le vamos a añadir además su dermatitis atópica, ¿no? Bueno, nada más también conocer la clasificación por gravedad. Entonces vamos a tener un paciente o vamos a tener la clasificación en asintomático, leve, moderado y grave. Entonces, un paciente sintomático obviamente va a ser un paciente sin ningún tipo de síntoma. Un leve va a ser un paciente donde solo tenga piel seca. Entonces aquí vamos a poner 0. Entonces aquí piel seca. En el moderado vamos a tener prurito y enrojecimiento. Entonces enrojecimiento. Y en el grave ya vamos a tener prurito incesante, eritema, sangrado, eczema y fisuras. Entonces ya es mucho más grave, ¿no? Fisuras, eczema, sangrado, ¿no? Vamos a ponerlo como los principales. Entonces es muy fácil, ¿no? La diferenciación que podemos hacer y en esta diferenciación va a ir enfocado el tratamiento. Pero vámonos primero a la clínica. Entonces, como lo dijimos en la definición, se va a caracterizar por eczema en la misma parte de la clasificación. Entonces, eczema y piel seca van a ser nuestros pivotes. Entonces, vamos a poner aquí, ahí, eczema y piel seca. Y bueno, vamos a tener también piel hipersensible y esto lo vamos a poder dividir en 3 fases clínicas, dependiendo la edad del paciente. Entonces, 1, 2 y 3. La fase 1 va a ser en el lactante, que va a ser en menos de 2 meses, y solo va a haber eritema y pápulas solo en los cachetes, respetando el triángulo de Filatov, ¿no? Entonces, pues es como primero una sintomatología muy leve, después pasamos a el infantil o escolar, o la etapa infantil o escolar, que va a ser de los 2 a los 12 años, en donde ya vamos a tener eczema en pliegues de codo y rodillas, cuello, muñecas y peribucal. Y ya después pasamos a la fase del adulto, donde va a tener más de 13 años y aquí ya van a ver igual eczema en los lugares de flexión, en la nuca, en el dorso de la mano y en los genitales, ¿no? Entonces, ese va a ser eh, pues sí, como fases clínicas o nuestra clínica dependiendo de la fase en la que se encuentre. Entonces, nada más recordar que a partir de los 13 años ya aparecen en los genitales, ¿no? Entonces, como para hacer la asociación, ya después de los 13 años o los adolescentes ya empiezan a usar los genitales, entonces aparece ahí, ¿no? Justo pues la dermatitis o el eczema, ¿no? El diagnóstico va a ser puramente clínico y el tratamiento lo vamos a realizar, como dijimos, dependiendo la fase clínica, no la fase clínica, no, sino la clasificación por gravedad en la que se encuentren. Entonces, nada más saber que vamos a tener un tratamiento no farmacológico que va a estar basado en vitamina D y en ácido, ahí voy, docosahexaenoico. Ese va a ser nuestro tratamiento no farmacológico. Y como tratamiento, perdón, y además también vamos a tener los emolientes, no como parte del tratamiento no farmacológico, pero tampoco como parte del farmacológico. Estos más bien van a ser nuestra piedra angular en el tratamiento, los emolientes. Y también, como dijimos, nuestro tratamiento farmacológico, que va a consistir en esteroides tópicos, también en esteroides sistémicos o también en inhibidores de la calcineurina
como tacrolimus, antibióticos como si estamos en algo de la piel, la principal infección va a ser la dicloxacilina, la principal infección va a ser por Staph aureus y entonces el tratamiento va a ser dicloxacilina. O también en caso de que haya algún tipo de virus, pues el aciclovir, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro tratamiento farmacológico y como lo dijimos va a ir dependiendo la fase, el grado en cuanto a gravedad en el que se encuentre. Entonces en el grado 0 o en el grado de asintomático vamos a dar tratamiento solo con emolientes. Entonces a partir del asintomático, a partir de que ya detectamos que hay dermatitis atópica, hay que estar dando emolientes. Y a los emolientes le vamos a añadir una u otra cosa dependiendo en dónde se encuentra. Entonces, si está en leve o moderado, aquí vamos a dar corticosteroides tópicos. Entonces, corticosteroides tópicos además de los emolientes. Y si ya está en grave, vamos a dar aquí los corticosteroides orales, ¿no? Entonces, además de los emolientes y además de los corticosteroides tópicos. Esa es como, esa es la forma en la que vamos a dar nosotros el tratamiento. Y eso sería todo en cuanto a dermatitis atópica. De este lado queda el apunte. Muchas gracias.